En silencio. Am, entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues lo primero es darles la bienvenida a nuestro segundo conversatorio del ciclo El futuro de la migración venezolana en Colombia. Este ciclo está creado desde la convicción de que el diálogo pausado con perspectiva de largo plazo es un vector que acelera mejores soluciones y soluciones que tengan una perspectiva integral, inclusiva y sobre todo co-creada entre los distintos actores. Entonces, muchas gracias por estar aquí. El conversatorio de hoy tiene que ver con un tema clave que además está en el tapete, pues porque las elecciones de Estados Unidos le han dado volumen a la gran pregunta sobre cuál es el reto que las migraciones le hacen a la democracia. Es decir, las migraciones como un factor clave para el desarrollo de la democracia o para el riesgo de la democracia. Entonces, vamos a tener hoy a dos invitados de lujo a quienes agradezco pues de antemano que nos hayan acompañado. Miriam Cornblit, que lidera, es la directora de la National Endowment for Democracy para la región de América Latina y el Caribe, y Vicente Ortega, que es el coordinador en Colombia de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, de la AECID. Tanto Miriam como Vicente, digamos que han sido invitados y se los quiero compartir a ambos buscando en una perspectiva que nos permita comparar con lo que está pasando en el planeta. Porque este tema del reto de las migraciones a la democracia, de esa interrogación que le hace la migración masiva a la democracia, no solo está sucediendo entre Venezuela y Colombia, como todos sabemos. Sucede en Centroamérica hacia Estados Unidos, sucede en el Mediterráneo, desde distintos sitios de África hacia Europa, sucede en la frontera de la Europa occidental. Entonces, pues tenemos dos expertos que han trabajado, tienen visual sobre distintos países, que han vivido y comprendido y analizado y escuchado a los expertos en estos temas. Y tenemos a un gran moderador, estudioso y analista tanto de la democracia como del fenómeno migratorio en los últimos tiempos, que es Tulio Hernández. Tulio Hernández es miembro fundador de Ávila Monserrate, es escritor, es sociólogo, tiene muchísimas publicaciones que le dan una perspectiva histórica a la situación que estamos viviendo en la democracia venezolana, específicamente en este momento. Entonces, pues, no me queda sino para, antes de empezar, agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer por soportar, impulsar, animar estos conversatorios, justamente por creer en el diálogo como vector de cambio, y al proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana por acompañarnos a pensar, a hacer la curaduría temática, a pensar en estos temas y por supuesto a difundirlos. Entonces, pues bienvenido Tulio, te dejo la palabra. Bueno, muy buenos días a ambos invitados para este diálogo. Nos toca este diálogo un día muy especial porque precisamente hemos estado siguiendo desde hace 2 días el tema de las elecciones de los Estados Unidos, donde además, sin duda, el tema migratorio es un tema muy importante. No solamente porque las migraciones son votantes decisivos en algunos estados
de los Estados Unidos, sino porque la manera como ambos candidatos enfrentan este tema marca diferencias muy radicales y marca también tendencias internacionales importantes. Así que sin más, invito a Miriam a iniciar esta presentación y les propongo lo siguiente, que tengamos una primera intervención de alrededor de 10-15 minutos máximo, tratando de mirar desde sus perspectivas las dos grandes preguntas que nos hacemos, que nos hicimos para convocar esta reunión. La primera es qué retos le plantea hoy en día a las democracias el tema migratorio, que ha dejado de ser un tema secundario para convertirse en una constante internacional, especialmente para Europa y América, y cómo influyen las tensiones políticas internas de los países. No necesariamente nos vamos a referir a Colombia en esta primera ronda, en este momento de tensiones generales hacia la democracia, porque no es solamente el tema migratorio, sino que vivimos un momento de redefiniciones, replanteamientos de la democracia y sobre todo de un gran avance de los modelos autoritarios en países donde antes existía democracia. Así que bienvenida Miriam, escuchamos tu primera intervención. Bueno, buenos días a todos y bueno, muchísimas gracias a la Fundación Ávila Montserrat, a la Konrad Adenauer por esta invitación y sobre todo muchísimas gracias por la iniciativa que están tomando para abordar este tema desde una perspectiva, como decía Dafne, una perspectiva serena, reflexiva y constructiva, que yo creo que es lo más importante. Bueno, yo quería hacer unos comentarios muy generales. Primero, decir que mi experiencia familiar y personal está intrínsecamente vinculada con la inmigración. Es decir, para mí este es un tema existencial. Mis abuelos, yo soy judía, mis abuelos vinieron de Polonia, vinieron de Alemania, mis abuelos maternos llegaron a Venezuela, mis abuelos paternos llegaron a Estados Unidos de Polonia y de Alemania, y mis abuelos maternos ambos de Polonia. Llegaron a América huyendo del antisemitismo, de la pobreza, la persecución. Ambas familias pues se instalaron en América a inicios del siglo XX y bueno, se instalaron y se quedaron, se radicaron en América, pues América del Norte por el lado paterno, en Venezuela por el lado materno, y de ahí en adelante pues siguió la historia familiar y yo terminé en Venezuela. Es decir, para mí la migración, pues como digo, no solamente es un fenómeno a estudiar, es sobre todo una experiencia personal muy directa. Y en este momento soy venezolana y estoy viviendo en Estados Unidos y bueno, me considero parte pues de esta diáspora amplia de venezolanos que hoy en día 5 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela, cada quien por circunstancias distintas, pero sobre todo la última ola migratoria de la cual pues Colombia ha sido recipiendario fundamental, pues tiene que ver con el gravísimo, el trágico deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. De modo que, bueno, desde el punto de vista personal, pues tengo, como digo, una experiencia muy directa y valoro muchísimo la migración. Y como venezolana y como persona que en este momento está trabajando en la Fundación Nacional por la Democracia, que es una organización global que apoya organizaciones que trabajan por la democracia en cerca de 90 países del mundo, pues nos topamos cotidianamente con los retos y las oportunidades de la migración, ¿no? Que es digamos, el énfasis de esta conversación.
y los retos y oportunidades desde la óptica específica de retos y oportunidades para la democracia. Y comenzando con los retos y, digamos, las amenazas, sabemos que hoy en día el discurso populista, bien sea un discurso populista de orientación hacia la derecha, de orientación hacia la izquierda, ha tomado el tema migratorio desde una perspectiva muy política o partidista, donde en muchos casos pues, se obvia lo que es el drama del migrante y lo que es la potencialidad del migrante, y se subordina esa dimensión humana, esa dimensión personal y esa dimensión en muchos casos de tragedia, pero en otros muchos casos también de gran potencial, se subordina a intereses de corto plazo, de intereses que tienen que ver con la política, y desafortunadamente el tema migratorio ha entrado a formar parte de esta polarización del discurso político y de la acción política que se ha convertido en un tema global, ¿no? Y no escapa a esa situación, pues la realidad en América Latina y la realidad específica en Colombia, la realidad norteamericana, aunque, bueno, podemos ver rasgos muy distintos en cada una de estas realidades. Entonces, de modo que yo diría que una amenaza fundamental que se deriva del fenómeno migratorio en el ámbito global y que tiene una expresión específica en América Latina y en particular en Colombia es que digamos, el fenómeno, pues, en su dimensión humana se desdibuja completamente cuando entra en el ámbito político y forma parte de la polarización y cuando forma parte de las campañas políticas, las campañas electorales, donde nuevamente el tema se subordina a esos intereses. Quizá haya otros retos, pero yo creo que en el ámbito de la democracia eso es muy importante, puesto que hoy en día con todo el tema de la desinformación, de la contaminación del ambiente digital, la dificultad de distinguir entre noticias falsas y noticias verdaderas, el tema migratorio se convierte en una, vamos a decir, en una pequeñas bombas nucleares que alimentan digamos, esa polarización y esa distorsión del discurso. Podríamos concebir otras amenazas, sobre todo cuando la migración interactúa con ambientes digamos, de escasez en la provisión de bienes y servicios, donde el migrante pues, entra en un ámbito de competencia para el acceso a esos bienes y servicios, o hay la necesidad de generar capacidad de provisión de bienes y servicios alternativos, y que pone en tensión la capacidad de los distintos países, los estados y de los organismos internacionales para atender las necesidades de los migrantes, y eso también puede entrar en el ámbito del debate político y puede generar tensiones internas, competencia interna, que a su vez pues terminan traduciéndose en el debate político, en el debate electoral, y son utilizados nuevamente no tanto para atender vamos a decir, solucionar pues, los dramas de los migrantes y el drama de las propias poblaciones que reciben a los migrantes, sino entran a formar parte del debate político. Yo diría que para mí, para mí esa es una amenaza muy importante. La sintetizo en el uso partidista, oportunista de la migración con propósitos políticos electorales de corto plazo. Pero por otro lado tenemos la enorme oportunidad que es la migración. Es decir, desde tiempos inmemoriales, pues la historia del género humano pues, está asociado con las ondas migratorias. No existe continente, no existe país, no existe región que no haya tenido la huella de este traslado de poblaciones. Somos todos producto de la migración, y eso es lo maravilloso del género humano, pues todos nosotros tenemos algún elemento de esta diversidad, de esta maravillosa diversidad humana,
Y eso es lo que ha generado innovación, crecimiento, oportunidades, cambio. Y en ese sentido creo que por encima de la amenaza, la migración es una enorme oportunidad, es una enorme oportunidad pues, para el desarrollo del potencial humano. Y creo que también para cada una de las sociedades que hoy en día está recibiendo migrantes, esto es una gran bendición, diría yo, ¿no? El tener ese flujo de diversidad, de experiencias diferentes, genera unos desarrollos impredecibles en muchos casos, porque el migrante muchas veces viene con en muchos casos con una tragedia a sus espaldas, pero con un enorme deseo de superación, de adaptación, Ah, qué Por bueno. favor. bueno, decía, el migrante muchas veces viene como decía, a veces con una gran tragedia a sus espaldas, pero con una gran ilusión en su presente y su futuro, y eso bien canalizado genera desarrollos insospechados en sentido positivo. Y dependiendo de dónde venga el migrante, trae su bagaje cultural. Bueno, yo lo digo en el caso personal, mis abuelos vinieron de Polonia, aunque venían pues en una situación muy adversa, pues eran personas que tenían un alto nivel cultural, estaban muy motivados existencialmente, humanamente. Mi abuelo Eduardo Sonnenschein, pues él llegó a Caracas, en esa época, pues como saben muy bien los venezolanos, en los años 20, Caracas no era el centro del país, era más bien Valencia, Maracay, era la época de Juan Vicente Gómez. Y bueno, se dedicó a lo que hacían casi todos los que venían en esas condiciones, al comercio, a vender telas de casa en casa, pero era una persona con un bagaje cultural muy sólido, hablaba varios idiomas, se dedicó junto con otros, a crear la comunidad judía de Venezuela, luchó de manera muy sostenida para permitir que los migrantes, digamos, judíos que venían siendo perseguidos por el nazismo pudieran digamos, arribar a Venezuela en los barcos que venían. Junto con otros, pues fundó las instituciones comunitarias, fue el primer cónsul honorario de Israel en Venezuela, y la comunidad judía venezolana pues ha producido una enorme cantidad de personas importantes en el ámbito cultural, literario, figuras profesionales, rectores universitarios, artistas, escritores. Es decir, ese bagaje, al tener un ámbito acogedor, positivo, con capacidad de potenciar todas esas posibilidades, generó pues desarrollos insospechados y positivos para Venezuela y también para cada una de las personas, o la gran mayoría de esas personas, que además desarrollaron un tejido social, una comunidad muy sólida. Digamos, traigo este ejemplo personal, perdonen que vaya por ahí, pero creo que es ilustrativo de toda esa potencialidad. Ahora, ¿cuándo se actualiza esa potencialidad? ¿Cuándo ese potencial se hace realidad? Creo que tiene que haber varias condiciones. Por eso, repito, se trata de una oportunidad. Tiene que haber un ambiente positivo, un ambiente de acogida que efectivamente permita canalizar toda esa oportunidad que significa la migración. Tiene que haber también una decisión y una vocación de parte del migrante de integrarse y de generarle al país de acogida también, digamos, una respuesta constructiva, positiva, que está intrínsecamente vinculada con el ambiente habilitante pues, en el cual llega el migrante. Pero en general, pues yo diría que hay una enorme oportunidad en la migración. Muchas veces la migración viene a ocupar espacios y viene a generar espacios que no existían previamente. Puede ser un enorme, digamos, canal para la innovación, para digamos, la dinamización de la sociedad receptora. La migración puede traer ideas nuevas, experiencias nuevas, que en la medida en que haya una actitud positiva y una actitud
digamos, constructiva en el país receptor, pues genera unas interacciones y unas conexiones muy positivas. Hay muchísimos ejemplos de cómo la migración ha dinamizado industrias, en el caso venezolano sabemos que ingenieros venezolanos en distintas partes del mundo, desde la vecina Colombia hasta la lejana Arabia Saudita, pues ha tenido impacto en las respectivas industrias petroleras. Sabemos experiencias bueno, innumerables experiencias de migrantes que han activado digamos, la industria manufacturera, tenemos industria, digamos, el ámbito de agropecuario. Es decir, son muchísimos los ejemplos y cómo también la llegada de nuevas ideas y nuevas experiencias contribuye a dinamizar digamos, el país receptor. Para concluir, lo que quería también enfatizar es que desde la perspectiva internacional se ha definido de manera bastante clara, bastante sistemática, que los migrantes tienen derechos. Es decir, tienen responsabilidades, por supuesto, y tienen derechos, y existe pues toda esta perspectiva del tratamiento de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos de los migrantes, el derecho fundamental al libre tránsito a lo largo del planeta, pero obviamente esto tiene sus calificaciones legales. Y lo que hemos visto que los órdenes autoritarios, los países autoritarios, por un lado, generan todas las condiciones para que la gente quiera irse de su país, pero al mismo tiempo le imponen a quienes quieren irse una enorme cantidad de restricciones que o bien hacen muy difícil su salida o bien hacen que la salida de las personas tenga lugar en condiciones sumamente precarias, que van desde las situaciones de guerra, como estamos viendo hoy en día en Siria, la situación de falta de documentación básica o digamos, como es en el caso venezolano, o el caso cubano, donde durante muchas décadas pues, el libre tránsito, la salida de los cubanos de su país estaba prohibida, la gente tenía que salir a través de las balsas y encontrar maneras de huir, pero las condiciones internas de la isla hacían que la mayor aspiración de los cubanos era salir de su país. Es decir, los migrantes también sufren de manera directa estas restricciones de la democracia que por un lado le generan las condiciones para aspirar a salir, pero simultáneamente le generan las condiciones para salir de manera muy precaria. De modo que el que los migrantes tengan la oportunidad de llegar a buen puerto, a lugares seguros, a lugares de acogida, donde puedan realmente liberarse pues, de las condiciones que le impusieron la salida, es una de las, digamos, uno de los valores humanos más importantes y uno de los apoyos más importantes que se le puede prestar a un migrante que se ha visto forzado a salir. Y que es realmente el drama que nos ocupa en el caso venezolano y en el caso de las migraciones más importantes que hoy en día están teniendo lugar en el mundo. Gracias. Gracias, Miriam, por tu completa exposición. Ahora, entonces, le damos la bienvenida y la palabra a nuestro segundo invitado, que es Vicente Ortega. Ya lo presentó Dafne como, entre otras cosas, coordinador de la Agencia de Cooperación Española, AECID, para el Desarrollo en Colombia. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Tulio. Gracias por esta oportunidad. Yo creo que, desde luego, pararnos un momento en nuestro trabajo del día a día y tener la oportunidad de reflexionar y de debatir con personalidades como ustedes y para poder enriquecer el trabajo de cada uno es algo muy, muy interesante, ¿no? Yo, además, creo que este tema yo lo enfocaría
de manera provocadora, si me permiten, desde una cuestión de principios y partiendo de lo que explicaba Miriam antes sobre los derechos fundamentales, y también porque considero, y sobre todo porque considero que se trata de una cuestión de enorme hipocresía en estos momentos, ¿no? Yo creo que al migrante se le utiliza y la migración se convierte en un enorme problema cuando no lo es. Eso es la gran mentira que los políticos nos están vendiendo y que las sociedades se han ido creyendo en los últimos tiempos, pues por culpa de las redes sociales, por culpa de la manera de transmitir la información, por aquello que llamamos ahora informaciones falsas, o fake news, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Lo cierto es que la migración es un derecho humano. Miriam lo decía muy bien, y lo dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y de regresar a su país. Esto debe ser el fundamento, que en 1948 nos dimos todos, esto debe ser el fundamento del debate. A partir de ahí, si se trata de un derecho humano, lo que tenemos que hacer todos los estados y todos los que nos dedicamos a la cooperación internacional es poner todos los medios posibles para facilitarle la vida al migrante, porque la migración es un derecho humano. Además de eso, la hipocresía va mucho más allá. Los europeos, fundamentalmente, los occidentales, incluidos Estados Unidos, nos inventamos la Convención de Derechos de los Refugiados en 1951 cuando nos convenía. Tanto la Declaración Universal en el 48 como en el 51 la Declaración la Convención de Derechos de los Refugiados, nos la creamos y nos la ponemos delante de nuestra legislación en un momento en el que éramos nosotros los que estábamos migrando y teníamos una situación terrible de movilidad ciudadana en nuestros territorios, y ahora nos olvidamos de ello. Ahora ya no parece que sea lo importante. Ahora parece que el migrante es un problema. Ahora parece que el refugiado molesta, ¿no? Y esto es absolutamente terrible. La verdad es que me parece que lo que hay que hacer es un ejercicio de pequeña historia, de historia muy reciente, para poder poner todo esto en contexto. Me he pasado los últimos años como coordinador de la cooperación española en Siria, en los últimos 5 años, antes de llegar aquí, hace unos meses, y desde luego, mucho más allá de temas de pandemia, la situación gravísima, Miriam lo apuntaba antes también, de la guerra en Siria y el desplazamiento masivo de millones de personas hacia Europa, fundamentalmente, nos ha puesto todas las vergüenzas encima de la mesa. Creo que ha sido el tratamiento, la manera de responder de la Unión Europea ha sido absolutamente terrible. Yo creo que nos han dado ejemplo países vecinos de Siria, lo primero, sobre todo Jordania, pero también otros países. En Líbano la situación es algo más compleja. Nos ha dado ejemplo incluso Turquía, y desde luego los que no hemos dado ejemplo hemos sido los europeos, aquellos que en su día fuimos y pedimos que se redactara una convención de derechos de los refugiados. Nos ha costado muchísimo montar un sistema de asilo común para poder acoger a esos refugiados. Nos ha costado muchísimo repartirnos las cuotas. Ya solamente el hecho de hablar de repartos de refugiados parece absolutamente chocante y terrible, ¿no? No estamos hablando de cosas, son personas. Y los hemos tenido y los seguimos teniendo bloqueados en las islas griegas y en el norte de África en muchas ocasiones. Absolutamente vergonzoso, ¿eh? Y yo creo que esa reflexión, que además, claro, hablaba de redes sociales antes, esa es una reflexión que además nos explota encima cuando vemos la imagen de un pobre niño niño Aylan Kurdi, que en 2015 aparece en las playas de Turquía, después de haberse ahogado, intentando pasar un trayecto mínimo, escasísimo, entre las islas griegas y la frontera con Turquía. Y este niño, que además es un niño que nos recuerda a cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Muy cercano a nosotros, hace que volvamos a pensar de nuevo, ¿no? Y eso es porque nos habíamos olvidado de los principios. Y desde entonces estamos debatiendo y seguimos en estos momentos debatiendo cuál va a ser el sistema migratorio europeo.
no lo tenemos claro. No sabemos cómo hacer la acogida de los migrantes que nos llegan a nuestras fronteras y, mucho peor, no sabemos cómo hacer una gestión de flujos migratorios adecuada y una gestión del asilo adecuada. Es algo provocador, porque es verdad que sí que estamos haciendo reflexión y que muchos estados estamos intentando cambiar y mejorar el sistema, pero lo cierto es que tanto en las instituciones europeas, cuando hemos votado, como en nuestros países, España entre ellos, y me siento profundamente avergonzado de ello, por cierto, lo hemos utilizado políticamente. Los derechos fundamentales, los derechos humanos no son cuestión de política. Los derechos humanos bueno, todo es política, al final, por supuesto, pero los derechos humanos deben ser la base de nuestro diálogo y la democracia en sí, sin derechos humanos, no sirve de nada. Y la democracia puede llevarnos a tener dictadores en el poder porque no se respeten los derechos humanos. Entonces, el problema es que en España de repente nos ha reaparecido la ultraderecha, no sabemos cómo y no sabemos por qué, y encima habla de estercoleros culturales, cuando estamos otros, los que respetamos los derechos humanos, hablando de acoger a los migrantes, de darles opciones en nuestro país y de aprovechar las oportunidades, porque no solamente es un derecho, Miriam lo decía muy bien, nos ofrecen enormes oportunidades. Las sociedades que de verdad se han desarrollado, que han conseguido ser sociedades modernas, son aquellas que han acogido y que han integrado a los migrantes en su sociedad y que han aprovechado todas esas oportunidades que nos vienen con gentes de otros sitios, con otras culturas, que nos ofrecen capacidades empresariales, capacidades de crear empleo y capacidades de aportar a nuestra propia sociedad que en muchas ocasiones está anquilosada. En el caso europeo es evidente. Somos una sociedad absolutamente envejecida, con pocos jóvenes, con poca capacidad innovadora, con poca capacidad de pensar y de proponer desde un punto de vista cultural yendo más allá. Por Dios, ¿cómo que estercoleros culturales? Multiculturales. Lo que necesitamos ahora es multicultura. Tenemos que abrir nuestras fronteras. Pero todo parte del mismo principio. En realidad, el concepto de frontera como tal es una cosa relativamente reciente en la humanidad, ¿no? Yo creo que como hay que ponerlo todo en perspectiva, tenemos que entender que nosotros somos migrantes, todos lo hemos sido, somos nómadas, por principio. Y lo somos mucho más en estos momentos, claro que sí. Y el problema es que al tiempo que hemos reforzado y acelerado nuestra migración, no nos tenemos que aburrir con datos, pero vamos, en el año 2000 eran 150 millones de migrantes. En estos momentos estamos hablando de 280 millones de migrantes. Eso es pura riqueza, eso es nuestro mundo de hoy en día. Pero al tiempo que estamos viviendo esa realidad que nos enriquece como humanidad, al mismo tiempo estamos reforzando y cerrando nuestras fronteras. El concepto de frontera es una cosa relativamente reciente en nuestra humanidad, insisto. Y desde luego el concepto de frontera que tenemos hoy en día, con visados, control de fronteras, militarización, vallas, muros, eso no tiene más de 100 años. Es una auténtica locura que nos hemos inventado en los últimos tiempos y que viene motivada por esa deriva ultranacionalista, donde los que vivimos en un territorio nos creemos mejores que los demás y que ha impregnado nuestra política y que está muy relacionada pues, con el fascismo europeo y con una manera de ver el mundo muy ombliguista, ¿no? Que se mira a sí mismo y que considera que sus sociedades son mejores que las demás solamente porque son suyas. Todo es una gran falsedad, insisto, enorme hipocresía. Eso no significa que no hagamos esfuerzos, ¿eh? La cooperación española lo está intentando, con muchas dificultades, y yo creo que al final tenemos que volver a los fundamentales, ¿no? No es cuestión de simplificar las cosas, porque esta no es una cuestión simple, pero como es una cuestión de derechos, entonces lo que estamos intentando es, en muchos países sahelianos sobre todo, Dafne lo decía, nosotros tenemos frontera con Marruecos, con el norte de África, lo que estamos intentando es apoyar a estos países para mejorar sus flujos migratorios y al mismo tiempo intentar mejorar nuestro sistema de flexibilización de visados y de migración regular, que es lo que hay que hacer. La manera de aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la migración en el mundo es abriendo las fronteras, dando opciones legales para que la gente pueda viajar, pueda establecerse y pueda tener oportunidades en los países. Por supuesto que se compite, pero la competición no es mala. Cuando se compite, claro, depende del punto de vista capitalista con el que se mire la cosa, pero cuando se compite por recursos,
y al mismo tiempo se crean oportunidades porque esas ideas de fuera nos pueden aportar cosas nuevas, lo que hace es mejorar tu sociedad. Al mismo tiempo, ¿qué hay que hacer? Hay que ofrecer protección social a los migrantes, claro que sí. O sea, no solamente vías legales de entrada, sino al mismo tiempo en aquellos que ya están, hayan llegado como hayan llegado, no, ninguna persona es ilegal. Esto parece un lema, ¿no?, que utilizan muchas de nuestras organizaciones sociales, pero es cierto. Como hablamos de una cuestión de derechos, las personas no son ilegales. Pueden haber entrado de manera irregular, pero la irregularidad, la obligación del Estado es de responder y darle regularización. Y yo creo que una vez más, como decía en el caso de Siria, donde los países vecinos dieron un ejemplo, en el caso venezolano, y ahí ya concluyo, y yo creo que lo importante del debate es que escuchemos al resto de gente y podamos ir enriqueciéndolo, en el caso venezolano, los vecinos de Venezuela y sobre todo Colombia nos han dado un enorme ejemplo. Y yo creo que eso es, en estos momentos de reflexión, es lo que tenemos que poner más encima de la mesa. A nosotros, yo creo que nosotros, desde el punto de vista español o europeo, aprendemos todos los días de cómo está haciendo Colombia para acoger a la comunidad venezolana en su país. Por supuesto que se puede hacer mejor. Por supuesto, siempre hay mejores maneras de atacar el problema y de acoger y de dar opciones y oportunidades. Pero es incomparable con cómo nosotros lo hemos hecho en otros sitios. Y como se trata de esto, de comparar realidades y poner las cosas en su contexto, yo creo que Colombia, desde luego, ha sido un ejemplo y la comunidad internacional tiene una enorme obligación en apoyar a Colombia, además de apoyar a Venezuela, por supuesto, apoyar a Colombia y a los venezolanos que vienen aquí a Colombia y al resto de la región, para que puedan aprovechar todas las oportunidades legales que Colombia ya les está dando. ¿Cuál es el problema? Aquí es una cuestión legal. Tiene que haber algún tipo de reforma legislativa para que se reconozca el derecho de asilo a aquellas personas que lo merecen y que no hablemos solamente de migrantes, porque la Convención de Ginebra para los derechos de los refugiados tiene que ser base de la relación con aquellas personas que vienen de una zona que está en conflicto o en dificultades políticas, como es el caso venezolano. Ahí es donde todavía se puede hacer, ahí todavía hay margen de mejora. Pero en cualquier caso, en estos momentos, vamos, no lo digo yo, lo dice el FMI, que no es sospechoso de ser de izquierdas, digamos, ni demasiado moderno. El FMI prevé que haya un crecimiento del PIB colombiano gracias a la buena acogida que está ofreciendo a los venezolanos. Y la población venezolana que ha venido es una población joven, con muchísimas ganas de mejorar las cosas, de aportar y de ofrecer a la población colombiana y al Estado colombiano todas sus capacidades. Es una enorme oportunidad con muchos retos que además se nos complican con la pandemia esta terrible que nos ha caído encima, ¿no? Y esto, pues bueno, en esos retos y enfrentarse a la pandemia en situaciones difíciles, los refugiados, los migrantes son doblemente víctimas, ¿no? Y ahí pues tenemos que poner todos los esfuerzos posibles, cooperaciones internacionales y el propio país para dar la protección social necesaria de la que hablaba antes. Lo dejo aquí de momento, sigamos hablando porque, claro, el tema es muy político, efectivamente, pero ya digo, en su contexto. Bueno, gracias a los dos. Yo creo que nos quedan claras algunas cosas de consenso. La migración como un derecho humano a la libre movilidad, la responsabilidad ya no de discutir si es un derecho o no, sino cómo ponerlo en práctica, cómo hacer para que cada estado lo ponga en práctica. La idea de cómo impedir que las políticas públicas sean subsumidas en los debates políticos internos y la idea, yo diría, comprometida de Vicente Ortega de que no hay ilegales. Me recuerda mucho a Manu Chao, aquel músico que fue ícono de las luchas por reivindicar los derechos de los migrantes. Pero todo eso está muy bien. Sin embargo, la realidad nos dice que no es tan transparente y que no hay tanto consenso. A mí me gustaría, después hay varias preguntas, hay una muy interesante de Una Valencia, que es un periodista, nos está escribiendo desde Alemania, trabaja para la Deutsche Welle, pero antes, una ronda muy breve, porque hay muchas preguntas sobre
lo que está pasando en cada país. A Miriam, como ubicar, bueno, no tenemos tiempo para hablar de las elecciones y de qué significa cada uno, pero cuáles son como los puntos polarizantes en este momento en la opinión pública y en las opciones políticas de Estados Unidos frente a la migración, especialmente la que nos angustia a nosotros, que es la latinoamericana. Y a Vicente la preocupación, y aquí sí ya le doy la cita, por las diferencias ya no en España, sino en Europa. ¿Cuáles son como los polos? Porque entre las cosas que dice Ospina, dice Alemania acogió a 1,5 millones de refugiados, mientras la mayoría de los países, a ver, se me perdió, de la Unión se rehúsa aún a acogerlos, como Polonia y Hungría. Alemania solo en otoño del 2015 recogió la mayoría de los migrantes sirios. Así que 5 minuticos para que el tiempo acá siempre se nos va muy rápido. Miriam. Sí, bueno, muchas gracias, Tulio, y gracias a todos por sus preguntas y a Vicente por su excelente presentación. El tema migratorio en Estados Unidos, enfocado específicamente en la comunidad latina, o como se dice aquí, la comunidad hispana, porque como todos saben, Estados Unidos es básicamente una sociedad construida a partir de la migración de comunidades de todo el mundo. La comunidad latina es la comunidad migrante más grande que hay en Estados Unidos, alrededor de 45 millones de habitantes. Ahora, esa comunidad es muy heterogénea. Hay latinos que llegaron hace varias generaciones, que ya no son, digamos, no son cubanos, no son venezolanos, no son nicaragüenses, no son salvadoreños, sino son cubanoamericanos, salvadoreño-americanos, hondureño-americanos, venezolano-americanos. Entonces, esa es una realidad, mientras que hay otra realidad de quienes han llegado recientemente. De modo que los temas que son importantes para unos no son necesariamente importantes para los otros. Tenemos obviamente el tema de las distintas nacionalidades, es decir, repito, hay cubanos, nicaragüenses, o sea, hay los centroamericanos, los suramericanos, los cubanos, los venezolanos, es decir, que cada uno de estos grupos tiene también realidades muy diferentes. Por otro lado, hay pues esta diferencia generacional representada en el hecho de quienes tienen mucho tiempo viviendo acá, tienen poco tiempo acá. También ahí están las diferencias geográficas. Quienes viven en la frontera, vamos a decir, con México, quienes están en zonas rurales tienen un tipo de problemática muy distinta de los migrantes que viven en zonas urbanas. Está el tema específico de los puertorriqueños, que son un Estado libre asociado que no termina de definir su nacionalidad. Entonces son problemáticas muy diversas y dependiendo de qué grupo se trate, pues las prioridades son diferentes. Para quienes están tratando de llegar al país o que han llegado hace poco o que llegaron en condiciones precarias, el tema de la regularización de su estatus migratorio es crítico. Y es el tema que ha llamado más la atención en términos de la política, en términos de los titulares de prensa, estas informaciones espantosas de migrantes que confrontan pues las vejaciones más grandes, los niños separados de sus padres, los 500 y tantos niños que hoy se encuentran en Estados Unidos y cuyos padres no se sabe dónde están los padres, todas estas historias terribles del abuso a los migrantes, los coyotes, en el intento de llegar al país, esta nueva política que se puso en marcha en esta administración de obligar a quienes solicitan asilo desde Centroamérica, de solicitarlo fuera de Estados Unidos, lo cual los obliga a quedarse en México en condiciones sumamente precarias. Es decir, ese es un tema muy grave que ha sido un motivo de debate político, público, y que Estados Unidos hasta ahora no ha podido resolver realmente de manera satisfactoria el tema de la regularización del estatus migratorio de cerca de unos 15 millones de habitantes.
Ahí hay un tema de debate público muy fuerte. Ahora, hay otra dimensión digamos, las aspiraciones de los migrantes, sobre todo los que ya tienen bastante estabilidad en el país, que han logrado conectarse, que han logrado, digamos, adaptarse en buenas condiciones a la sociedad norteamericana, que comparten las preocupaciones, los anhelos de buena parte del ciudadano común y corriente norteamericano. Están preocupados por los temas económicos, como el acceso a la educación. En este momento, la población afroamericana y la población latina han sido las poblaciones más golpeadas con el tema del COVID, de la pandemia. Entonces, el tema del acceso al seguro social, a los beneficios de la salud son temas fundamentales, pero que no necesariamente se vinculan con los temas que preocupan a otros migrantes. Y eso ha quedado muy bien, muy claramente reflejado en la votación en estos días. Todavía no tenemos los resultados finales y, como les decía a los organizadores, pues me fui a dormir a la medianoche esperando el resultado, me levanté y todavía no hay el resultado final. Pero ya se sabe de algunas votaciones, o sea, se sabe de muchísimas votaciones, pero por ejemplo, en el caso de Florida, el famoso Dade County, donde hay una enorme población cubanoamericana y ahora venezolanoamericana, los resultados para los demócratas fueron muy decepcionantes. Ahí la población hispana de ese condado en particular quedó como muy impactada por el discurso de Trump en torno a los peligros del castrochavismo, del castrocomunismo, y son poblaciones que vienen de Cuba, vienen de Venezuela, vienen de Nicaragua, con una experiencia directa con regímenes autoritarios de izquierda, donde ese discurso resuena de manera muy, muy clara. Pero tenemos el caso de Arizona, donde ha habido una significativa votación demócrata, digamos, hispana a favor del Partido Demócrata, donde los temas migratorios, o sea, de regularización de la migración, el tema de acceso a bienes y servicios, y en particular el tema del acceso a servicios de salud y educación, porque es muy claro, para los migrantes latinos acá está muy claro que acceder a la educación y tener un título universitario significa un cambio significativo en el estatus socioeconómico y en la capacidad de integrarse de manera, digamos, acceder a bienestar económico y social de manera mucho más significativa para las nuevas generaciones en comparación de lo que fue la experiencia de sus padres migrantes. De modo que yo creo que la gran conclusión, en primer lugar, es que la realidad de la migración latina en Estados Unidos es muy diversa. También hay preferencias políticas naturales, como las hay hay unos que les gusta más el Partido Demócrata, otros el Partido Republicano. Había predominado el Partido Demócrata, pero ha habido unas sorpresas, digamos, bastante significativas en términos de una votación hacia el Partido Republicano, y que las reivindicaciones socioeconómicas, sobre todo de la segunda y tercera generación de los migrantes, ya no tanto el tema migratorio propiamente dicho, sino el de acceso a bienestar socioeconómico y de los recursos para la integración plena en la sociedad norteamericana, tienen un impacto muy importante en esas generaciones que ya tienen más tiempo en Estados Unidos. Gracias, Miriam. Nos quedó bastante claro a pesar del esfuerzo del tiempo. Vicente, ahora la visión europea. Bueno, muy rápido. Voy a intentar responder también algunas de las preguntas que salen en el chat. Nos decían José Ospina Valencia que es verdad que Alemania sí que acogió a muchos refugiados sirios. Bueno, no quiero saltarme de las preguntas que estaban establecidas. Es cierto, además este conversatorio lo acoge la Konrad Adenauer, la Fundación Konrad Adenauer, que es cierto que Alemania nos dio el ejemplo a todos dentro del marco europeo y acogió a casi 2 millones de sirios y fue absolutamente extraordinario. Yo lo que me refería antes es que
Europa fracasó. Quiero decir, la Unión Europea fracasó y todavía no hemos conseguido resolverlo, y es por ese problema político que decíamos. En realidad, los problemas históricos europeos han vuelto a salir a la luz. Tenemos dos bloques de países y al final lo que es una cuestión de derechos fundamentales, de derechos humanos, se ha convertido en una cuestión política. En el mundo en que vivimos hoy nos hemos olvidado de nuestra historia y hay algunos países europeos que siguen bloqueando toda esta regularización de los flujos migratorios y sobre todo de la acogida a la población refugiada, a la población que lo necesite. Y lo digo sobre todo porque una cosa es acoger cuando te llegan de golpe a tus fronteras y no te queda más remedio, ¿no? Y otra cosa es abrir las fronteras para que puedan venir de manera regular esos refugiados por las vías establecidas a través de ACNUR y a través de la OIM, que es lo adecuado. Eso no está regularizado todavía, no hemos conseguido como Unión Europea establecer un sistema y seguimos bloqueando en nuestra frontera sur, en el Mediterráneo, de los 600.000 que nos vienen cada año intentando cruzar en barcos de fortuna desde el norte de África a Europa, solamente hay un 10% que consiguen de manera regular ser salvados por los sistemas de la Unión Europea. Entonces, efectivamente, Alemania nos dio un gran ejemplo, pero ese ejemplo no ha calado, no ha conseguido el gobierno alemán que el resto de la Unión Europea siga ese modelo, ¿no? Y ahí se ha planteado una cuestión política y es así, tenemos que reconocerlo. Las derechas más nacionalistas, los países que tienen gobiernos de derecha son más nacionalistas, frente a aquellos que tienen una visión algo más abierta, más de izquierdas. No me gusta que esto sea un debate de izquierdas y derechas, porque yo insisto en que creo que no lo es. Sí es un debate político y es un debate de principios. Entonces, pese a que Alemania tiene un gobierno de derechas, lo cierto es que ellos sí han dado el ejemplo. Es cierto también, como alguien pone en el chat, y lo iba a decir ahora mismo, que Canadá también nos dio un ejemplo en su día con los sirios, me estoy refiriendo, hicieron todo un despliegue de una misión en Jordania para poder llevarse a refugiados sirios directamente desde el origen. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, la Unión Europea, con España a la cabeza, ha promocionado una gran conferencia internacional que se produjo aquí en Colombia para la crisis venezolana, ¿no? Y aquí prometimos entre todos los estados alrededor de 2.800 millones de dólares. Para apoyar a toda la región, para apoyar a Colombia sobre todo, pero para apoyar a toda la región y además para dar ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Ese enorme esfuerzo, que está muy bien, no es suficiente. Tenemos que ser coherentes en nuestras políticas de desarrollo. Y de lo que se trata no solamente de ofrecer ayuda humanitaria, sino al mismo tiempo también acoger directamente en nuestros países a los refugiados que lo estén solicitando. No dejemos todo ese peso de sufrimiento y de dificultades a los países vecinos. Cuando hay una situación de crisis de verdad, y todos la reconocemos en una conferencia internacional, establezcamos cupos y hagamos la acogida necesaria, proporcional, entre todos los países del mundo que estén dispuestos a ello, ¿vale? Ahí, efectivamente, Canadá y Alemania lo han hecho muy bien, otros no lo hemos hecho tan bien y, desde luego, la Unión Europea todavía está buscándose en eso. Y es una cuestión política, sí, sin duda. Al final, la política está marcando las agendas nacionales y hace que nos bloqueemos en el nivel europeo. Luego, por otro lado, preguntaban también ahí si cuando hablábamos de Colombia hablábamos del gobierno. No. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de toda Colombia, de la institucionalidad colombiana, pero sobre todo y por encima de todo, la ciudadanía colombiana. Aquí, quien hace la acogida en Colombia, en España y donde sea, es siempre, en primer lugar, la ciudadanía, son las personas. Y luego las instituciones tienen que venir detrás y tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir sus obligaciones internacionales, los europeos los primeros, pero la ciudadanía es la que da ejemplo, sin duda, y la que tiene que marcar el camino. Bueno, gracias, Vicente. Nos quedan poquitos minutos y muchas preguntas, pero esas las vamos a tratar de organizar y hacerlas llegar. Estas conversaciones las vamos a convertir en un libro digital que obsequiaremos con la meta de hacer una agenda 2021 de los temas que vamos a ir tocando. Pero yo no quisiera despedirnos porque sé que es una gran inquietud para todos y un privilegio tenerlos a ustedes
sin una pregunta personal, aquí me sale mi periodista que acompaña a mi sociólogo, pero a mí me gustaría, no la directora de la NET, ni el cooperador internacional de España, sino Miriam, que nos contara, porque me impresionó lo que dijiste al comienzo. O sea, de hija de migrantes por ambos bandos, por ambos lados de la familia, que se instalan en un país que recibe inmigrantes de todas partes, de España, de Italia, de los países árabes, de Polonia, de Checoslovaquia, bueno, ya no existe, de Hungría, pero y ahora te toca a ti, después de haber tenido como un lugar de estabilidad, donde ya tienen una patria fija, un suelo, también emigrar y formar parte de una generación y de varias que tienen que salir corriendo. ¿Qué siente Miriam con eso? Y Vicente, de lo que viviste, pues casi ninguno de nosotros ha estado en una guerra o cerca. ¿Qué es lo que más te marcó de esa relación entre guerra y desplazamiento forzoso en términos personales, humanos, individuales? Miriam. Bueno, Tulio, gracias por la pregunta. Es una pregunta que es fuerte para mí, pues una pregunta existencial, porque la verdad es que yo no me quería ir de Venezuela. Es decir, realmente yo, bueno, me encantaba vivir en Venezuela porque mis padres eran norteamericanos, mi mamá venezolana. Yo nací en Colombia, en realidad, nací y a los 10 meses nos mudamos a Trinidad. De ahí nos mudamos a Perú, después a Brasil y después a Venezuela. Yo volví a Venezuela o llegué a Venezuela a instalarme ahí cuando tenía 17 años. Esto por el trabajo de mi papá, pero tenía el bagaje de mis padres al mismo tiempo ser hijos de migrantes y mi familia materna vive en Venezuela, mi familia paterna en Estados Unidos, venían de Europa. Y además vinieron, ellos se salvaron, pero sus familiares no. O sea, mi bisabuelo Yehezkel Kornblit murió en el gueto de Varsovia. Mis familiares maternos que no pudieron llegar a Venezuela y mi abuelo les consiguió visa, pero para el momento que les consiguió visa ya los habían llevado a Auschwitz porque mi familia vivía muy cerca de Auschwitz. Es decir, yo tengo todo ese bagaje encima, el haber llegado a Venezuela. Mi abuelo, como decía, fue muy activo en lograr que quienes venían de Europa huyendo del nazismo pudieran arraigarse en Venezuela. Venezuela fue un país maravilloso. Es decir, los barcos con migrantes judíos de Europa a quienes se le negó la entrada en varios países de América Latina, lograron finalmente entrar en Venezuela. O sea, Venezuela les permitió, en el gobierno de Medina Angarita, les permitió llegar. Y eso fue la salvación, hubieran perecido. Sino, es decir, yo entiendo claramente que la diferencia en muchos casos de poder llegar a un país o no es la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, lo tengo clarísimo porque en el caso de familiares míos, el no haber recibido la visa a tiempo significó que murieran en Auschwitz. O sea, para mí eso es o sea, lo tengo muy claro y por eso entiendo, o sea, entiendo que detrás de cada migrante en muchos casos no solamente hay un drama, sino una tragedia. Y para muchos, pues poder salir o no y poder tener un lugar de acogida puede ser la diferencia entre vivir y morir. Pero volviendo a mi caso, yo estaba feliz de estar en Venezuela, arraigarme en Venezuela. Yo hice toda mi vida profesional, adulta en Venezuela. Además, soy venezolana por nacimiento porque mi mamá era venezolana. De modo que yo no quería irme de Venezuela. Y la verdad que cuando salí, tuve una muy buena oportunidad de trabajo aquí en Estados Unidos, pues pensé en hacerlo de manera temporal y tampoco quería que mi hijo pues viviera la experiencia de mudarse de país en país, aunque yo siempre valoré muchísimo esa experiencia vital de haber vivido en otros países y tener ese bagaje pues más amplio, más global, porque creo que siempre me dio una perspectiva muy amplia, una flexibilidad y una adaptabilidad muy especial y una conciencia de que el mundo es ancho y ajeno, pues el mundo es amplio, el mundo es de grandes posibilidades y de grandes intercambios. Yo creo que eso es algo que a mí siempre me enriqueció,
pero realmente yo quería hacer mi vida en Venezuela y bueno, fui una profesional en Venezuela, tuve, digamos, posiciones importantes, fui vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, yo estaba muy arraigada a Venezuela, pero esta experiencia yo siento que, digamos, aunque se me hizo muy difícil, porque como digo, no solamente estaba muy arraigada a Venezuela, soy venezolana, estoy arraigada, quería quedarme en Venezuela, ¿no? Por toda esa experiencia vital previa. Pero yo he canalizado todo esto en un compromiso muy grande con Venezuela. Es decir, yo aunque estoy en la NED, es mi trabajo, pero nosotros trabajamos con América Latina, trabajamos directamente con Venezuela, estoy sumamente comprometida con Venezuela. Todos los días leo el periódico, mantengo mis amistades, me encanta que estar en este ambiente con venezolanos tan queridos como Dafne y como Tulio, y hay otros aquí, y con Carmen Elisa, es decir, me siento en familia con todos mis amigos, colegas venezolanos, y bueno, yo he decidido que ese compromiso vital que yo tengo con Venezuela lo sigo desarrollando, manifestando, expresando día a día en mi trabajo y con un compromiso muy fuerte por recuperar la democracia en Venezuela. Así que yo diría que vamos a decir, toda esa experiencia vital, en primer lugar, ha sido muy importante para yo entender este drama desde una manera muy íntima, pues muy personal y que me genera un gran compromiso. Y por otro lado, pues estoy muy agradecida de estar en la posición en la que estoy, porque efectivamente me permite canalizar ese compromiso de una manera constructiva, positiva, y ayudar en la medida, obviamente todos tenemos limitaciones, pero tratar de ayudar de la manera más activa y constructiva posible a apoyar a Venezuela tanto en los procesos domésticos como en este proceso migratorio. De modo que, bueno, he hecho una síntesis muy particular de esta experiencia vital, pero creo que ha sido sumamente enriquecedora para seguir mi compromiso con Venezuela, pero también tener esta mirada más amplia que significa un compromiso más amplio, ¿no? Con los valores de la democracia, los derechos humanos todos estos temas que hemos hablado en un ámbito más amplio incluso que el venezolano. Gracias, Miriam, por tus reflexiones y también por abrirnos tu experiencia personal. Vicente, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, permitidme un segundo para que enlace con esto que estaba contando Miriam sobre Venezuela. Yo tengo que decir que, bueno, seguramente todos ustedes lo saben ya, pero toda América Latina es muy querida para España, pero Venezuela muy particularmente porque Venezuela es un gran país de acogida. Venezuela, las venezolanas y los venezolanos, a los españoles que huyeron después de la Guerra Civil, terrible guerra civil que tuvimos en España en los años 30 del siglo pasado, y a los que han ido después, migrando por cuestiones económicas, han sido acogidos de manera maravillosa y hemos tenido una comunidad enorme de cientos de miles de españoles en Venezuela. Y desde luego estoy convencido de que Venezuela pronto, muy pronto, sobrepasará este drama y volverá a ser el país tan importante, tan rico y con una democracia consolidada como era. Vamos a ver. Mi experiencia personal en Siria, bueno, yo cada vez que lo pienso se me vuelve a encoger el corazón. Allí lo cierto es que me parece terrible que sigamos en Europa criminalizando a los que vienen de países árabes y pensando que son todos terroristas. Las sirias y los sirios han vivido una situación terrible. Yo lo he visto con mis propios ojos, ciudades absolutamente destrozadas, bombardeos que han machacado completamente a Alepo, Homs, los extrarradios de Damasco, gente desplazada internamente por millones, más de 6 millones de personas desplazadas internamente dentro de Siria, 7 millones en el extranjero. Bueno, una auténtica locura. Y en medio de toda esta locura que es la guerra, que era una guerra civil, relativamente controlada al principio y que se convirtió en una auténtica locura de guerra mundial, en pequeñito, con estadounidenses, rusos, todos bombardeando a la vez y además pues con un grupo terrorista que extiende una parte del Estado, o sea, un auténtico desastre. En medio de toda esta locura,
lo único que puedo decir es que la resiliencia de las personas en general y de las sirias y de los sirios en concreto es enorme. La gente es maravillosa. Cada vez que íbamos de visita allí y estábamos con ellos y teníamos oportunidad de hablar con las comunidades, querían reconstruir su vida, querían a su país todavía mucho después de todo lo que habían sufrido en él y estaban dispuestos a reconstruirlo. Y los que se iban fuera tenían ganas de volver y de reconstruir ese país, que es lo que estoy convencido que va a ocurrir también en Venezuela. Lo cierto es bueno, que esto es el signo del ser humano, ¿no? La verdad es que te encoge el corazón y piensas que vas a estar llorando todo el tiempo cuando estás reunido con comunidades que han sufrido bajo los bombardeos situaciones horribles y a los que se les han muerto familiares por todas partes y amigos. Y sin embargo es lo contrario, te ofrecen sonrisas, esperanzas, ganas de seguir trabajando como cooperante y lo cierto es que tengo muy buenas amigas y amigos sirios y estoy convencido de que Siria también renacerá de sus cenizas y desde luego lo que sí que está claro es que no tienen vergüenza y son unos auténticos hipócritas aquellos políticos que todavía ponen bloqueos a esas personas que vienen sufriendo lo que han sufrido en las guerras y en este tipo de dramas. No tienen vergüenza. No se les puede acusar de ser terroristas, no se les puede criminalizar de ningún tipo y se les tiene que acoger y dar la protección social necesaria, porque además nos vienen a traer toda esa resiliencia, todas esas capacidades a nuestras propias sociedades. Tenemos que hacerlo y hacerlo muchísimo más. Gracias, Vicente. Igual por tus reflexiones, por compartir tu experiencia y también por tu visión personal, solidaria y esperanzadora. Gracias, Miriam. Dafne, por favor, no te veo en las... No sé si Dafne está. Aquí estoy, sí. Bueno, yo me uno al agradecimiento a Vicente y a Miriam y reitero el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer y al proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana por acompañarnos en este viaje, en este ciclo que es un viaje. Y para los venezolanos que estamos organizando esto, es un viaje a casa, es un viaje de ida y vuelta permanente en cada una de estas conversaciones. No quiero despedir nuestra reunión sin antes hacer un comentario sobre una pregunta recurrente que aquí, complementando lo dicho por Tulio, tiene que ver con cómo explicar a las comunidades de acogida el tema de la integración. Y tal vez la conclusión, una de las conclusiones a las que vamos a llegar en el libro que Tulio les mencionó, es que tenemos que procurar que las comunidades se conozcan más. No quedarnos en que Venezuela y Colombia son países hermanos, que lo son, sino hacer que eso sea realidad. Conocer al otro, no estigmatizar, no etiquetar, hablar de los casos positivos, mostrar la colombo-venezolanidad, que es un fenómeno muy especial entre Colombia y Venezuela, y es que hay mucha gente de ambos países, que son embajadores y embajadoras de ambos países. Con esta idea para la agenda, Tulio, entonces me permito cerrar la actividad invitándolos a crimen organizado y violación de derechos humanos. Como saben, Aberrate está muy enfocada en la protección de derechos humanos de los migrantes y digamos que uno de los componentes críticos en este momento que hay que resolver de la mejor manera posible es la situación fronteriza, pero además la situación nación, porque como decía Alejandra Corchuelo la vez pasada, este es un tema que ya no solo está pasando en la frontera, sino que es un tema de Colombia como todo su territorio. Entonces, pues hablemos de eso el próximo jueves. Están todos invitados, van a recibir nuevamente la invitación, la agenda y pues muchísimas gracias, que tengan una feliz mañana. Hasta luego, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias. Gracias, Vicente, gracias, Miriam. Gracias a todos y saludos. Un auténtico placer y aquí estamos a disposición.
Gracias.